No fue un cuento de hadas, ni una elección. A sus 19 años, el destino de Elara fue sellado, entregada como una posesión más al viejo ranchero, con la esperanza de un futuro borrosa como el polvo del camino. Pero el silencio que la rodeaba no era el único. Un vaquero, tan enigmático como las sombras al atardecer, acechaba en la lejanía. ¿Era un fantasma del pasado o la promesa de un escape que nadie se atrevía a pronunciar? Antes de entrar en esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y suscríbete si quieres más contenido como este. El sol abrazaba la nuca de Elara, un peso invisible pero tangible que se sumaba al grillete metafórico que sentía en el alma. 19 años, un número que resonaba con la ligereza de la juventud, pero que para ella se había convertido en el umbral de una condena silenciosa. Había sido vendida. La palabra, cruda y sin adornos, se atascaba en su garganta, un veneno lento que le corroía la voluntad. No como a una esclava en los viejos tiempos, no con cadenas visibles, pero la transacción se había llevado a cabo con una frialdad que helaba más que el hierro. Su padre, consumido por deudas y una vergüenza que nunca se atrevió a nombrar, había visto en Elara no a su hija, sino a una última apuesta, una moneda de cambio en un juego perdido. El ranchero, un hombre corpulento con ojos pequeños y astutos, que parecían medir su valor como se tasaba el ganado, había aceptado la oferta con un asentimiento breve, sellando su destino con la misma facilidad con que se cerraba un trato en el mercado. La casa que dejaba atrás, llena de recuerdos desvanecidos, y la sombra de una madre ausente, ahora le parecía un refugio inalcanzable, un sueño roto. Cada paso que la alejaba de ese hogar, cada giro de las ruedas de la carreta que la llevaba hacia lo desconocido, era una punzada en su corazón. El polvo del camino se levantaba como una cortina de luto, ocultando el pasado y revelando un futuro incierto. Elara se aferraba a la única posesión que le quedaba, un pequeño medallón de plata que su madre le había regalado, un recordatorio silencioso de una promesa rota. ¿Cómo se podía vender a una persona? ¿Cómo podía un padre desprenderse de lo más preciado, no por necesidad, sino por una debilidad que parecía más grande que el amor mismo? La pregunta, amarga y persistente, se repetía en su mente, un eco doloroso en el vasto silencio del viaje. El aire se volvía más pesado con cada milla, cargado no solo de polvo, sino de la implacable verdad de su nueva realidad. La carreta chirriaba monótonamente bajo el sol inclemente, su traqueteo constante un recordatorio de la distancia que la separaba de todo lo que conocía. Elara observaba el paisaje desolado, la vasta extensión de tierra árida que se abría ante ellos, tan implacable como su propio destino. El silencio del ranchero era pesado, un manto opresivo que solo se rompía por el sonido de las ruedas y el resoplar de los caballos. Era un silencio diferente al de su propia desesperación. El suyo era de expectación, el de un cazador que había asegurado su presa. Ella sentía su mirada de vez en cuando, un escrutinio calculador que la hacía encogerse. A medida que el día se inclinaba hacia el ocaso, el rancho finalmente emergió en el horizonte, una mancha solitaria en la inmensidad. No era la opulencia que quizás algunos imaginarían para un hombre con medios, sino una fortaleza austera de madera y piedra, rodeada por cercas y corrales. Parecía una prisión disfrazada, un lugar donde el tiempo se detendría. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Una figura solitaria, montada a caballo en la distancia, silueta contra el sol poniente, observándolos. No se movió. Era el vaquero. Su presencia era una anomalía en aquel paisaje ya de por sí desolador. Alto, con el ala del sombrero calada que ocultaba su rostro, irradiaba una quietud que trascendía la mera inmovilidad. No era una amenaza, al menos no una evidente, pero tampoco era un consuelo. Era simplemente un observador,
un espectro en el umbral de su nueva vida. El rancho se cernía sobre ellos, un gigante silencioso. La carreta se detuvo con un último crujido. El ranchero descendió, y el ara lo siguió, sus piernas temblorosas. El aire se enfrió, las sombras se alargaron. El vaquero seguía allí, una estatua ecuestre, como si esperara una señal o un fin. Su mirada, aunque invisible bajo el sombrero, se sentía en la piel de el ara, una extraña punzada de curiosidad y un leve destello de algo parecido a una promesa, o quizás a una advertencia. El sol se hundió, llevándose consigo la última luz del día y sumergiéndola en una oscuridad que parecía tan profunda como el abismo de su incertidumbre. La vida en el rancho se estableció en un ritmo monótono y opresivo. Cada día, una repetición del anterior, un purgatorio de tareas mundanas y soledad. El ara se encontró sumergida en las labores domésticas, un trabajo que nunca había conocido, pero que realizaba con una disciplina estoica, como si en la rutina pudiera encontrar un ancla para su espíritu a la deriva. El ranchero don Ramiro era un hombre de pocas palabras, su presencia un peso constante en la casa. No era cruel en el sentido más abierto, pero su trato carecía de cualquier atisbo de calidez humana. Era una transacción, una posesión más en su vasta propiedad, y así la trataba. Sus ojos la seguían, calculando, evaluando, una mirada que la hacía sentir desprovista de alma, como un objeto sin voluntad propia. El silencio era el idioma principal en aquella casa, roto solo por el crepitar del fuego o el ulular del viento. Y luego estaba él, el vaquero silencioso. Lo veía en la distancia, trabajando con el ganado, o pasando por el patio con una parsimonia que parecía casi reverente. Nunca hablaba, ni una palabra, ni un gesto. Era una sombra en el crepúsculo, una figura mítica en un paisaje ya de por sí lúgubre. Pero su silencio era diferente al del ranchero. No era opresivo, sino más bien una tela de araña sutil, casi un desafío. El ara lo observaba con una curiosidad que desafiaba su propia desesperación. Había algo en su forma de moverse, en la quietud de su mirada cuando se encontraban los ojos por un instante fugaz, que le sugería que no era solo un peón más. Una noche, mientras el viento aullaba como un lobo hambriento, un recuerdo fugaz irrumpió en su mente. La imagen de su padre, su rostro surcado por la desesperación, la voz quebrada. Es la única forma, el ara, la única forma de salvarnos. ¿Salvarnos de qué? La pregunta la había perseguido desde entonces un eco persistente de un pasado nebuloso. Ahora, en el silencio del rancho, esa voz parecía más cercana, más real. ¿Había habido una elección? ¿Un secreto? La verdad, como el polvo del desierto, era difícil de asir. Los días se estiraban como viejas cintas de cuero, cada uno más largo que el anterior, un tedio que amenazaba con devorarla por completo. Sin embargo, en la monotonía de su existencia en el rancho, una extraña y sutil conexión comenzó a tejerse, una hebra casi imperceptible entre el ara y el vaquero silencioso. Él seguía siendo un enigma, su presencia una sombra constante, un espectador inmóvil de su prisión. Pero sus ojos, cuando se encontraban los de ella, no llevaban el mismo escrutinio posesivo del ranchero. Había en ellos una profundidad, una quietud que el ara interpretaba como una comprensión tácita, una señal de que él veía más allá de la superficie de su venta. A veces, en la lejanía del patio, él se detenía por un instante, su figura inmóvil, observándola mientras ella tendía la ropa o recolectaba leña. Nunca un saludo, nunca una palabra, solo la quietud. Pero ese silencio no era el de la indiferencia, sino el de una atención inquebrantable, una vigilancia que, extrañamente, no la asustaba. El ranchero, por su parte, endurecía sutilmente su control. Había un patrón en sus miradas, un brillo posesivo en sus ojos
que el ara no podía ignorar. Su voz, aunque rara vez se elevaba, tenía un tono de propietario cuando se dirigía a ella, un recordatorio constante de su situación. Empezó a sentirse cada vez más atrapada. Las paredes invisibles de su prisión se hacían más densas, el aire más escaso. Una tarde, al atardecer, el ara observaba las vastas llanuras desde la ventana, el sol tiñendo el cielo de un rojo ardiente, cuando notó al vaquero, cerca de los corrales. Parecía arreglar una cerca, pero su mirada se desvió hacia ella. Un fugaz y casi imperceptible asentimiento. Fue tan rápido que casi dudó si lo había imaginado, pero el pulso se le aceleró. Era un gesto tan mínimo, tan cargado de subtexto, que se sintió como un grito en el desierto. Era una conexión, un reconocimiento, un hilo de esperanza que se extendía en la inmensidad de su soledad. Una inquietud profunda comenzó a anidar en el pecho de el ara, una sensación pegajosa que se aferraba a ella como la humedad del amanecer. La figura del ranchero se hacía cada vez más grande en su vida, sus intenciones más claras y más turbias a la vez. No eran solo los quehaceres domésticos, ni el trato de servidumbre. Había una creciente posesividad en su mirada, una especie de expectativa silenciosa que la hacía temblar. El silencio del ranchero no era ahora un manto de indiferencia, sino una red que se cerraba lentamente a su alrededor, atrapándola en un futuro que no había elegido. La idea de que su compra iba más allá de la mano de obra, de que don Ramiro tenía planes para ella que iban más allá de lo pactado, la invadía con un pavor gélido. Fue entonces, en medio de esta creciente angustia, cuando los fragmentos dispersos del pasado comenzaron a unirse en una imagen más clara. Un flashback. No era el primer recuerdo, pero sí el más vívido y doloroso. La imagen de su padre, no solo afligido, sino desesperado, las manos temblorosas al pasarle un sobre grueso y sellado. Este es un juramento, el ara, uno que debes mantener, por el honor de la familia, por el bien de todos. Las palabras resuenan en su memoria, ahora teñidas de una nueva y terrible verdad. La familia no estaba arruinada por deudas comunes, sino por un escándalo silenciado, una verdad oculta que amenazaba con destruir su reputación por completo. El ara no había sido vendida solo por dinero, sino como una ofrenda, un sacrificio para mantener la fachada, para salvar el nombre de su padre de un deshonor insoportable. Ella era la portadora de un secreto, el eslabón débil en una cadena de mentiras, y su venta era el precio para mantenerlo enterrado. El defecto no era suyo, sino una culpa ajena que ella había asumido para proteger a quienes amaba, un acto de amor o de desesperación que la había llevado a ese rancho desolado. La ironía era palpable. Había salvado a su padre, solo para perderse a sí misma. La tensión en el rancho se hizo casi palpable, una cuerda estirada hasta el punto de ruptura. El ara sentía que el aire se espesaba con cada día que pasaba, el silencio del rancho más pesado que el tronar de una tormenta. Don Ramiro se había vuelto más insistente en su presencia, sus miradas más largas, más explícitas en su posesividad. Era el preludio de algo inevitable, de un destino que ella había temido desde el momento en que sus pies pisaron aquella tierra árida. Su desesperación crecía, un pantano que amenazaba con ahogarla. Fue en medio de esta creciente asfixia que el vaquero silencioso rompió su inmovilidad, no con palabras, sino con un acto. El ara estaba junto al pozo sacando agua, el cubo pesado, cuando sus manos resbalaron. Antes de que el cubo cayera de nuevo al abismo, una mano fuerte y rápida lo atrapó, sus dedos rozando los de ella. Era él. Sus ojos se encontraron, los de él profundos y serios, los de ella llenos de una mezcla de sorpresa y un fugaz rayo de esperanza. Él la ayudó a subir el cubo, sus movimientos lentos, deliberados. Cuando el agua estuvo segura en el abrevadero, él desvió la mirada hacia el granero,
un gesto sutil, casi imperceptible. Era una invitación. Elara dudó, su corazón latiéndole con fuerza en el pecho. ¿Era una trampa? ¿Una señal? La desesperación la empujó. Más tarde, bajo el manto protector del anochecer, se acercó al granero. Él la esperaba. La luz de la luna apenas se filtraba por las rendijas, creando sombras danzantes. El vaquero se movió, y de entre las pajas sacó un pequeño objeto envuelto en un paño. Lo desenvolvió. Era el medallón de plata de su madre, el que Elara había creído perdido hacía años, el que simbolizaba la promesa rota de su niñez. Sus ojos se abrieron de par en par, la incredulidad luchando con la verdad. Él lo colocó en su mano, sus dedos rozando los de ella. Luego, en un susurro apenas audible, la primera palabra que le escuchaba, una palabra cargada de una historia invisible, un nombre que le heló la sangre: Samuel. El corazón de Elara se detuvo. Samuel, el hombre cuyo nombre había sido borrado de la historia familiar, el hombre por quien su padre había arriesgado y perdido tanto. El medallón en su palma se sintió, de repente, como un peso enorme, el peso de un pasado enterrado, y el vaquero silencioso, ahora, era su guardián. La verdad, como un rayo en la noche, se abrió paso a través de la densa niebla de la ignorancia de Elara. La confrontación era inevitable, un huracán que se había estado gestando desde su llegada al rancho. La cena transcurría con el silencio habitual, pero el aire estaba cargado de una electricidad diferente. Don Ramiro, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, finalmente rompió la quietud. Su voz, grave y posesiva, se dirigió a Elara. Es hora de que sepas, muchacha. Mañana será la ceremonia. Te casarás conmigo. Es lo que tu padre y yo acordamos. Las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago, dejándola sin aliento. Había temido esto, pero la confirmación era un abismo. Su padre la había vendido no solo a la servidumbre, sino a un matrimonio forzado, a una vida de la que no podría escapar. Elara sintió una oleada de furia que la recorrió de la cabeza a los pies, una rabia que había permanecido dormida, ahora despertando con una ferocidad inaudita. ¿Casarme contigo? Su voz tembló, pero se sostuvo. Mi padre no tenía derecho. No soy una posesión. Don Ramiro se rió, un sonido áspero que resonó en el comedor. Tu padre ya no tiene voz aquí, muchacha, y tú eres lo que él me dio. En ese instante, la puerta se abrió. El vaquero silencioso apareció en el umbral, su figura enmarcada por la oscuridad exterior. Sus ojos, antes inexpresivos, brillaban con una intensidad furiosa. Ella no se casará con usted, don Ramiro. Su voz era un trueno en la noche, profunda y resonante, la primera vez que se escuchaba con tal autoridad. Don Ramiro se levantó, su rostro un estudio de incredulidad y rabia. ¿Quién te crees que eres, peón? Sal de mi casa. El vaquero dio un paso adelante. Soy Samuel, el hijo de Elara, y usted no se casará con mi madre. La revelación golpeó a Elara con la fuerza de un rayo. Samuel, el niño que había dado en secreto, el fruto de una pasión prohibida que su padre había ocultado con su venta, el niño que había creído muerto o perdido para siempre. Sus ojos se fijaron en el rostro del vaquero, ahora iluminado por la luz de la lámpara. La misma quijada terca, los mismos ojos oscuros, la misma cicatriz sobre la ceja. Era él. La culpa, la vergüenza, el dolor de su pasado la inundaron. Las lágrimas brotaron sin control mientras su mundo se derrumbaba y se reconstruía ante sus ojos. El silencio que siguió fue atronador, cargado de verdades reveladas y de un amor perdido que resurgía de las cenizas. Elara, la mujer vendida, era también la madre que había creído haber perdido a su hijo, y ahora, en el clímax de su desesperación, se encontraba ante la resurrección de su pasado más doloroso y más preciado.
El aire en el comedor era denso, impregnado de la revelación de la palabra madre. El shock inmovilizó a Elara. Sus ojos fijos en el rostro maduro de aquel que había sido su hijo, al que había creído perdido para siempre. Don Ramiro, aturdido por la audacia del vaquero y la verdad inesperada, retrocedió, su dominio repentinamente fragmentado. El silencio de Samuel, el vaquero, se desvaneció, reemplazado por una voz firme que narraba la historia que Elara había enterrado con tanto ahínco. Yo no nací muerto, madre, ni fui olvidado. Su padre, mi abuelo, le hizo creer a todos que morí en el parto. Me entregó a una familia lejana, con la promesa de que se encargarían de mí, de que nunca sabría de dónde venía. Pero yo crecí, y siempre supe que había algo más, un vacío, un nombre, sin historia. Samuel había buscado la verdad durante años, siguiendo pistas susurradas, viejas cartas, rumores dispersos. Había descubierto la venta de Elara y la verdadera razón detrás de ella, no solo las deudas, sino el escándalo de su nacimiento. El hijo ilegítimo que Elara, una joven de 19 años, había concebido con un hombre de menor posición social, un defecto imperdonable para la honra familiar. Su padre había orquestado todo para salvar su nombre, sacrificando a su hija y a su nieto en el proceso. La venta a don Ramiro no era solo económica, era una forma de deshacerse de la mancha que Elara representaba, un ostracismo disfrazado de matrimonio. Samuel, al saber de su madre, se había infiltrado en el rancho de don Ramiro, trabajando en silencio, observando, esperando el momento de la verdad. Su presencia constante, su vigilancia silenciosa, no había sido un misterio, sino una protección. Había sido el ángel de la guarda que ella nunca supo que necesitaba. Elara lo escuchaba, el rostro surcado por las lágrimas que ahora no eran de dolor, sino de una abrumadora mezcla de alivio, arrepentimiento y una esperanza tardía. Cada palabra de Samuel era una puntada que cosía las heridas de su pasado, llenando los huecos con una verdad brutal pero liberadora. La imagen de su padre, el hombre al que había protegido con su sacrificio, ahora se veía bajo una luz más oscura, un hombre que valoró el honor por encima del amor y la honestad. Don Ramiro, el comprador, el estereotipo del poderoso sin escrúpulos, quedó expuesto en su arrogancia y su ceguera ante las complejidades humanas. La verdad finalmente los había liberado a ambos. Elara de su prisión silenciosa y Samuel de su búsqueda sin fin, revelando un lazo de sangre que ni el tiempo ni la distancia habían podido romper. La revelación de Samuel había sido una descarga eléctrica, una chispa que encendió la verdad y quemó las mentiras que habían consumido la vida de Elara. La confrontación había dejado una cicatriz en el aire, pero también abrió una puerta a la comprensión. Ahora, en la quietud de la mañana después de la tormenta, Elara se enfrentaba no solo a Samuel, sino a sí misma, a las decisiones que había tomado, a los sacrificios que había hecho y al costo de todos ellos. Miró a Samuel, a la fuerza silenciosa que había heredado de ella, y vio el reflejo de una elección que la había perseguido durante casi 20 años. Darlo en adopción, protegerlo de la vergüenza, era un acto de amor desesperado en un mundo que no perdonaba las manchas en el honor familiar. Se había entregado a la narrativa que su padre había construido, la de la hija deshonrada que debía ser salvada a través de una venta. Había aceptado su destino, creyendo que era la única manera de preservar lo poco que quedaba de su familia. Los ecos de la sociedad, de los juicios implacables, de los murmullos de los pueblos pequeños, eran una presencia constante en su mente. Las figuras estereotípicas de la comadre chismosa, el comerciante que siempre sabía más de lo que decía, los viejos que sentenciaban con la mirada, todos ellos representaban la red de prejuicios que había atrapado a su padre y, por extensión, a ella. Su venta era la solución
limpia, para un problema sucio a los ojos de esa sociedad. La ironía era cruel. Había mantenido el secreto para proteger a su padre, y su padre la había entregado. El precio de esa protección había sido su libertad, su identidad, su maternidad. Elara se dio cuenta de la profunda complejidad de su propia ambigüedad moral. Había actuado con amor, pero ese amor la había llevado a un acto de profunda autosacrificio y quizás a la renuncia de su propia verdad. El dolor de esa revelación era agudo, pero también purificador. Ya no era la joven ingenua, vendida y silenciada. Era una mujer que había vivido las consecuencias de sus decisiones. Una madre que ahora se enfrentaba a la realidad de su hijo perdido y encontrado. El rancho, antes una prisión, ahora parecía un escenario donde se había representado el acto final de un drama personal. La resolución no llegó con una explosión de alegría o un final de cuento de hadas, sino con la quietud de una tarde de verano, un sol que se ponía con lentitud sobre el horizonte. Elara se había enfrentado a la tormenta, y aunque la tierra seguía mojada por las lágrimas, el aire olía a la promesa de un nuevo comienzo. El rancho ya no era una prisión, se había convertido en un punto de inflexión, el lugar donde su vida se había roto y, contra todo pronóstico, se había comenzado a reconstruir. Don Ramiro, humillado y expuesto, se había retirado a la oscuridad de su propia vergüenza, su poder desvanecido como el humo en el viento. Su figura ya no proyectaba la sombra opresiva de antes, sino la de un hombre roto por la verdad que no pudo controlar. Samuel, el vaquero silencioso, ahora no era un misterio, sino una presencia sólida y reconfortante. Había encontrado a su madre, y Elara a su hijo. No hubo grandes discursos, sino un entendimiento tácito que se forjó en el silencio compartido y en las miradas largas y profundas. El dolor del pasado no se borró, pero fue reemplazado por la promesa de un futuro, forjado por una verdad honesta. Elara ya no era la joven de 19 años, vendida y despojada. Era una mujer que había viajado a través de la desesperación, la revelación y el arrepentimiento, y había emergido con una fuerza inquebrantable. Había aprendido que la libertad no se da, se conquista, y que la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia una paz duradera. Había encontrado en Samuel no solo a su hijo, sino a un compañero en la búsqueda de una nueva vida, lejos de las sombras de los prejuicios y las mentiras familiares. La vastedad del cielo, antes una metáfora de su soledad, ahora se extendía como una promesa abierta, un lienzo en blanco para la esperanza. El sol se hundió, dejando una estela de oro y púrpura. Elara y Samuel se quedaron allí, observando el horizonte, un futuro incierto pero lleno de la resiliencia, que solo se encuentra después de haberlo perdido todo y haberlo recuperado. La vida en el rancho continuó, pero con una resonancia diferente, como si el aire mismo se hubiera liberado de un peso inmenso. Elara se movía con un propósito renovado, cada tarea imbuida de una nueva dignidad. Ya no era la mujer vendida, sino la dueña de su propio destino, una matriarca en ciernes en una tierra que había presenciado su descenso y su resurgimiento. La relación con Samuel, el hijo que había redescubierto, crecía con cada día. Su silencio ya no era un enigma, sino una fortaleza, una conexión profunda que trascendía las palabras. Él era la encarnación de su pasado y la promesa de su futuro. Juntos, comenzaron a forjar un nuevo camino, un rancho, que en lugar de ser un lugar de cautiverio, se convertiría en un santuario de verdades y una cuna de esperanzas. El rancho, que había sido el escenario de su sufrimiento, se transformaba lentamente en un hogar, no por su estructura, sino por el espíritu de quienes lo habitaban. La tierra seguía siendo árida, el sol implacable, pero la perspectiva de Elara había cambiado.
Encontró belleza en la resiliencia del paisaje, en la tenacidad de la vida que brotaba de la tierra más seca. Los antiguos fantasmas de la vergüenza y el arrepentimiento retrocedieron, reemplazados por una sensación de paz ganada a pulso. La esperanza, que había sido una chispa tenue en la oscuridad, ahora ardía con una llama constante y fuerte. Elara había aprendido que la verdadera libertad no residía en la ausencia de cadenas, sino en la capacidad de forjar su propia narrativa, de escribir su propio final, independientemente de las manos que una vez intentaron manipular su pluma. Había abrazado sus imperfecciones, sus elecciones difíciles, y las había convertido en cimientos de una fortaleza interior. El vaquero silencioso, Samuel, permaneció a su lado, no como un salvador, sino como un compañero, un eco de su propia fortaleza. Su mirada, antes tan enigmática, ahora revelaba una comprensión profunda, el reflejo de un viaje compartido. La resolución no fue un retorno a la inocencia perdida, sino la aceptación de la experiencia vivida, la sabiduría que solo se adquiere a través del dolor y la superación. Elara había encontrado su voz, y con ella, la capacidad de forjar un futuro donde la verdad, el amor y la libertad no eran negociables. La historia de la mujer vendida no terminaba en tragedia, sino en la afirmación de una vida vivida con coraje, una oda a la resiliencia del espíritu humano que incluso en los escenarios más oscuros puede encontrar la luz y el camino hacia un horizonte prometedor. El vasto cielo sobre el rancho, antes indiferente, ahora parecía extenderse en un abrazo, una promesa de días por venir, forjados por sus propias manos.